Bienvenidos al 11º episodio del podcast Conversemos de Salud Mental, una acción de Grupo CETEP, tu podcast favorito, ¿cierto? Les habla Omar Retamal, periodista y analista de comunicaciones de Grupo CETEP. Conversemos de Salud Mental es un espacio de conversación y visibilización de la salud mental y el bienestar. Aquí, como siempre, realizamos una conversación íntima, cercana y entretenida con diversos invitados e invitadas. Juntos podremos explorar un tema que pocas veces tiene vitrina, dándole una mirada fresca y moderna. Les voy a compartir una cifra, como lo hacemos siempre, que es sobre la población con TEA, trastorno espectro autista. Los países más desarrollados tienen instrumentos para hacer estudios en la población general. Han llegado a tener una cifra de 1 cada 100 niños menores de 18 años con trastorno espectro autista, una cifra muy alta. En Chile no hay estudios que muestren la verdadera realidad del país. Aún no tenemos claro cuál es la prevalencia en Chile. Les voy a hablar de la invitada de hoy. Ella es Gillian Navea, es profesora de letras y habla inglesa con especialidad en inclusión educativa, además de ser generadora de contenido en redes sociales donde educa y concientiza respecto a las personas con trastorno espectro autista TEA. Más conocida como Miss Gui, ha logrado generar una comunidad de más de 244.000 seguidores en TikTok. Con ustedes, Miss Gui, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Súper, qué bueno tenerte aquí. Mira, ¿Sí? Qué más han tenido? tuvimos a Cucho, que ella es TikToker de pueblos originarios, por ejemplo. Ah, Eh, sí, sí, la escucho. Ustedes dos nomás, si no me equivoco. Sí, que ella es muy, muy cool. Pero Ujú. ahora tenemos otro enfoque. También estuvo la profe online con nosotros, que ella es de Instagram, ella genera contenido más educativo. Sí, sí, también me la han recomendado harto, sobre todo con lo híbrido ahora. Sí, Sí. es muy, muy amorosa la profe. Bueno, ese fue un podcast que lo grabamos desde Estados Unidos. Pero bueno, yendo a ti, primero te vamos a hacer unas preguntas rápidas para que la gente te conozca un poquito, para hacerte una especie de perfil. Y quería saber primero cuál es tu libro favorito. Me gusta ay, tengo que decir solo el nombre, soy súper pasada, así como que... No, puedes comentarlo un poquito, pero la idea Ya, no es detenernos mucho. ya. Me gustan los libros con letra grande y con imágenes, porque soy disléxica, a pesar de que da la sensación de que me gustan los libros muy grandes. Mi libro favorito es El Caballero de la Armadura Oxidada. Un clásico. Un clásico, sí. Sí. ¿Y tienes alguna película favorita? Tengo dos películas favoritas. ¿Mm? Persepolis, me encanta. Ya. Bueno, que también es libro. Y Alicia en el País de las Maravillas. El- La versión del, no me acuerdo de qué año es, pero es la de Disney, esa película pero antigua. el remake o el clásico. No, el clásico. Ah, ya. ¿Y tienes alguna serie favorita? La verdad es que soy, aparte bueno, una comorbilidad de mi diagnóstico, pues soy autista, es que tengo déficit atencional y me cuesta mucho, y te juro que pensé mucho, así como, ¿qué serie puede ser? Y no se me ocurre ninguna porque nunca las termino. Y quizá, no sé si, bueno, has visto Atypical, que al fondo toca ese tema. Sí, me gusta. De hecho, ninguna de las series que hay sobre autismo, de las que he visto, me Mm, molesta como, aparte del tema de los estereotipos, que pueden ser un poco, claro. pero fuera de eso, me parece, bueno, lo que pasa es que para yo decir que algo es mi favorito es porque algo me tiene que dejar así como, me gusta. Hay muchas series que me gustan, pero así como favorita, como que siento que todavía no la encuentro. ¿Y tienes algún youtuber favorito? No, perdón. ¿No? No, No, está la bien. verdad es que no veo mucho YouTube tampoco, aunque no lo parezca también. Eh, soy un poco mala para la pantalla, como en general. Ya, Mm. perfecto. Y ahora, entrando un poquito en la salud mental, algo que te produzca felicidad. Ay, lo tenía pensado más. Así como me estoy delatando sola. Lo que pasa es que yo necesito mucha anticipación y pedí Mm, anticipación y yo tenía sí. anticipación de esto, pero igual se me olvidan las cosas. Que produzca felicidad. Yo creo que hacer videos.
me produce felicidad. Mm. Hacer clases también me produce felicidad. No levantarme temprano para ir a hacer las clases, pero sí hacerlas. Estar con los niños, ¿cierto? Sí, aunque igual he hecho clases a personas adultas Ya. y me gusta mucho eso. Y algo que te produzca gratitud. Algo que me produzca gratitud, la gratitud. Es extraño, Mm. pero me gusta mucho como... Yo soy una persona, aunque no lo parezca porque me quejo harto, soy una persona súper agradecida. Y me Mm. gusta conocer personas agradecidas también, como... pero no que solo agradezcan, que también que se quejen, como un punto medio. Pero la gratitud me provoca gratitud. Es muy extraño, así como gracias, no, gracias por decir gracias. Es como esa sensación. Y finalmente algo que te produzca calma. Hoy varias cosas, pero tiene que ver más con mi perfil sensorial, yo creo. Mm. Que me apreté en la cabeza. Eh, Pelar maravillas me Mm. provoca mucha, mucha calma. Reventar burbujas de aire también me provoca mucha calma. Pero eso va más relacionado como a lo sensorial. Ya, súper. Ya, pues entrando a las preguntas, a lo que nos convoca, quería que tú nos contaras un poquito sobre ti, para las personas que nos estén escuchando, quizás no te conozcan, a ver si nos puedes como contar sobre ti. Ya. Yo tengo como dos presentaciones. Una que Ya. es cuando estoy como en mi modo camuflando en un mundo normotipo, que es como una presentación más capacitista, por así decirlo, donde me presento Mm. desde lo que he estudiado, por ejemplo, ¿cierto? Así como, Claro, bueno, mi nombre es exacto. Ileana Bea, soy profesora, estudiante de psicología, especialista en inclusión educativa. eh, Actualmente estoy trabajando como consejera regional de discapacidad. Eh, Estuve nominada al Premio Nacional bueno, semifinalista del Premio Nacional de Educación, que son como las cosas así como pro. ¿Ah? No, Y, tremendo currículum. y por el otro lado Mm. está mi presentación cuando no estoy camuflando, que Mm. es la que a mí más me gusta, que bueno, soy persona, mujer autista, soy mamá de tres personas con el diagnóstico, gemelas, porque me decían, ¿ni tres? No, no, eran dos, pero uno salió doble. Soy hija también, mi padre también es una persona autista. Y eso es como, me gusta mucho como identificarme desde el autismo porque lo considero una identidad. Mm. Entonces, siento que últimamente he podido mezclar estas dos definiciones, como ya hablaremos de eso más adelante, y eso me provoca mucha como alegría, por así decirlo. Pero eso soy, una persona súper insegura, súper ansiosa y que a veces se le olvidan mucho las cosas. Pero sí que a mí me encantó la segunda presentación, es la más genuina, la que habla realmente de quién eres tú, Ujú. un poquito de tu perfil. Y si te pudieras definir en una palabra o un concepto, ¿cuál podría ser? Em, Hoy difícil elegir una, pero yo creo que sería, ah, bueno, no quiero usar la palabra como autista, porque el autista, bueno, autista sí, igual podría ser, pero yo diría quejona, puede ser, soy súper quejona. Esa Puede sería ser. como mi palabra, sí, sí. O sea, la gente dice que es ser quejona, yo creo que es pensamiento crítico, pero una de esas dos, por ahí va. Súper. Y bueno, tú eres profesora de inglés, bueno, lo comentamos al principio. Siempre quisiste serlo, ¿cuándo tomaste la decisión? No, lo que yo quería estudiar era teatro. A ¿Mm? mí, la verdad es que yo tenía muy pocas habilidades sociales. El teatro a mí me cambió la vida y fue por una casualidad que entré a un taller de teatro y me enseñó todo esto del camuflaje, que es una palabra muy típica dentro del mundo autista. ¿Mm? Muchas personas que como camuflamos mucho. Y el teatro me enseñó a tener estas habilidades, ¿cierto? A armar, no sé, guiones, a ponerme en distintos escenarios, a improvisar. Eso me lo enseñó el teatro. Y ¿Y me qué quiere enamoré. decir? Disculpa, ¿qué quiere decir eso del camuflaje? Lo que pasa es que
cuando vives en una sociedad, por así decirlo, muy normotípica, porque yo siempre trato de dejar en claro esto, el mundo es neurodiverso, todos, todas, todes somos neurodiversos en general. Pero dentro de esa neurodiversidad hay una neurodivergencia, que son los grupos que escapamos de la norma en cómo procesamos la información, cómo sentimos, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma se nos enseña desde que somos muy pequeños, pequeñas, a actuar lo más normal posible. ¿Cómo? Por ejemplo, muchas personas autistas tenemos ciertos como movimientos repetitivos, por así decirlo, que muchos papás y mamás tratan de, como, ¿sabes qué? Mi hija está todo el rato moviendo las manos así, o está todo el rato balanceándose y se ve raro, por favor. Cuando la persona hace eso para relajarse. Por ejemplo, yo Claro. ahora estoy con el lápiz, estoy constantemente evitando hacer esto porque sé que todo es un sonido y sé que esto es un podcast, entonces, como digo, ya no lo hagas tanto, pero hay ciertos movimientos y ya es el simple hecho de tener que disimular ese movimiento que te permite relajarte para poder tener una comunicación más fluida o una socialización más fluida, etcétera, ya es un camuflaje. O sea, tengo que esconder esta parte de mí porque a la gente no le gusta. Y mientras más autista me veo, más dudan de mis capacidades o de mi independencia o en general. Entonces, eso es el camuflar. Sí. Habemos gran parte de la población autista pero el camuflaje también nos destruye un poco. Por eso también hay índices de suicidio, que es un tema súper delicado, tan grandes dentro de la adolescencia autista, porque el camuflaje te permite adaptarte, pero al mismo tiempo tienes esta constante sensación de no soy yo, estoy Claro. agotada. Entonces, eso es el camuflaje como en grande, como en general. De hecho, yo siempre digo que yo siento, y va a sonar a lo mejor un poco pesada conmigo misma, Mm. pero yo siento que dentro de la comunidad autista, por ejemplo, yo soy una de las que más tiene seguidores, al menos en Chile, justamente porque en mis videos hago muchos cortes y camuflo muchas cosas de mí que son Mm. autistas. Entonces solo entrego el mensaje de una forma muy neurotípica, pero desde lo autista. Entonces eso es lo que quizás lo hace como interesante y Claro. llamativo, ¿cierto? Eh, pero eso es como el camuflaje, en realidad, lo que se espera de uno. Entonces uno Claro. camufla su autismo, lo esconde. Ahora se me olvidó la pregunta inicial. Era Ah, respecto a la educación, pero quería comentarte, lo encuentro tremendo, un poco como renegar tu identidad también, cuando como taparla para tratar de ser como los demás, cuando debe ser súper desgastante. es sumamente agotador y eso es algo que cualquier persona autista va a verbalizar. Yo creo que no hay ninguna persona autista que diga así como, no, ¿sabes qué? Camuflar es lo mejor del mundo. No, no lo es. Es agotador. Por eso también las personas autistas necesitamos mucha anticipación Mm. y tiene mucha relación también con el tema del camuflaje, aparte de otras cosas. Ya no es lo único, porque no sé, el mismo hecho de si me llega una visita inesperada a la casa, por ejemplo, eso es Mm. sumamente desgastante porque no me dio el tiempo suficiente para prepararme para poder camuflar como corresponde. Y es Claro. lo mismo, por ejemplo, cuando, no sé, hablamos de la entrevista y yo te comentaba, ¿me puedes enviar una pauta para...? Entonces yo digo, ¿cierto? Ok, tengo que tratar de camuflar un poco y la anticipación me permite evitar movimientos repetitivos, me permite evitar, no sé, a lo mejor ciertos gestos o ciertos sonidos que puedo hacer y que a veces no me doy cuenta que hago, ojo. De hecho, Mm. ya, pero eso es... entonces, eso es el camuflaje. Es muy agotador, sí es agotador. Y ponemos en la balanza, y eso va a depender de cada persona, qué es más agotador, Mm. si el camuflar o el vivir con este estigma o esta como sentirte un poco aparte, que siempre está, siempre existe, Mm. siempre vamos a estar un poco aparte, pero el camuflaje nos permite como adaptarnos un poquitito más. Entonces los que tenemos más la posibilidad justo lo hablaba ahora con otra chica autista, los Mm. que tenemos un poquito más de la posibilidad de camuflarnos, entre comillas, tratamos de usar esa herramienta en pro de que las generaciones que vengan no tengan que camuflarse y puedan en el fondo sentirse bien
consigo mismas, entendiendo sus particularidades y sus diferencias. Es como entrar al sistema tratando como de romperlo por Claro, dentro. exacto. Me parece súper bonito. Volviendo, porque vamos a volver a hablar de eso, estábamos en por qué decidiste ser profe, ¿cierto? Sí. Me estabas contando sobre el teatro. Sí, el teatro, bueno, me entregó eso de camuflaje. Mm, Y me encantó, me enamoré del teatro y quería estudiar eso. Pero pasó que si bien nunca tuve problemas o dificultades académicas, no me gusta decir esto mucho, pero mm, lo voy a decir ahora, porque siempre he tenido como habilidades cognitivas por sobre la norma en los test que me han aplicado, pero eso no nos pasa a todos, porque mm, se tiene el estereotipo este de que la persona autista como verbal, por así decirlo, es como que tiene el síndrome de Savant, que se dice todo eso, y no pasa siempre. Y mm. eso siempre lo quiero dejar súper claro, sobre todo para las personas que no les pasa eso, se sienten peor, o sea, soy autista y más encima la parte como que le gusta a la gente del autismo no la tengo, es como, no, no pasa. Pero son Es, diagnósticos aparte. es un poco caricatura eso, dirías Sí, tú. es un poco, es bastante caricaturesco, por así decirlo. Pero me pasó que no controlo muy bien la ansiedad. Entonces, cuando fui a dar la PSU, la PSU en ese tiempo, ahora Mm. PDT, es una prueba tremendamente poco amigable con la neurodivergencia, con el autismo, es la realidad que yo conozco. La verdad es que entré en un colapso tremendo para dar esa prueba, tanto así que me sentía tan mal en la prueba de historia, que me apoyé en la mesa, cerré los ojos y dormí un rato. Porque de verdad que si no, sentía que iba a ser el ridículo, esta necesidad absurda de querer camuflar Mm. y también de no querer desconcentrar a mis compañeros y todo el tema. Entonces, no me fue como esperaba, o como me había ido en los ensayos, o como me iba siempre. En ese tiempo el NEM valía muy poco también. Y no me dio para estudiar teatro donde a mí me hubiese gustado y también era consciente de que no vengo de una familia como con mucho dinero, por así decirlo, y decir, ya, siento que poder dedicarte a algo que te gusta, a un arte, hasta hace un tiempo, cuando no tenía la conciencia aún sobre la importancia del arte, y creo que todavía falta mucho con respecto a eso, es un poco un privilegio, o Mm. era un privilegio. Entonces dije, bueno, yo tengo que ser una persona independiente a pesar de todo, así que tengo que trabajar en algo que me genere ingresos seguros. Creía que eso era la pedagogía. Lo mío era la pedagogía en pedagogía. Eso era para mí. Yo quería enseñarle a profesores a ser profesores. Pero no había ninguna pedagogía que se pareciera a eso. Todas eran pedagogía en algo para el colegio. Y como me iba bien en inglés, elegí inglés. Y eso fue. Como que el inglés lo aprendí de la nada, entonces elegí inglés. Entiendo que ahora estás estudiando psicología. Sí. Esa también era una opción para mí, también me Mm, gustaba mucho, pero como una... yo me creí mucho todo lo que me dijeron. Bueno, y también era chica, uno es súper chica cuando sale del colegio y tiene que elegir, yo tenía 17 años. mm, Eh, y era como, ya, como una persona como yo, que tiene un montón de dificultades con la teoría de la mente, por ejemplo, porque yo creía que era así, estaba segura, va a estudiar psicología. No, no, imposible. O sea, si me cuesta identificar emociones, no puedo estudiar psicología. Y mi perspectiva cambió cuando me topé con un psicólogo autista. Y él me salvó, yo creo que él me hizo amar mi diagnóstico porque llegó un punto que me decía, ya, pero ¿por qué intentas ocultar? Porque es como, no, lo que pasa es que cuando, no sé, me vivo comiendo los dedos y eso me... Ya, pero cambiemos no tienes que anular en el fondo esta necesidad casi sensorial que tienes y cambiémosla, pero ¿por qué quieres esconder esto? Y empecé a cuestionarme tantas cosas de mi identidad autista mm. que decía, pucha, tiene toda la razón. Y yo pasé de repente por tantos psicólogos antes que como que me entendían desde el normotipo, por así Claro. decirlo, que y dije, sí, esto es, o sea, y ahí me empoderé de mi diagnóstico y ahí en el fondo cambió mi perspectiva en 180 grados, porque 360 grados te dejan en el mismo lugar. Por favor, dejen de decir eso. Sí. Eh, Así que eso, por eso y ahora estoy estudiando psicología. Más que nada, yo creo me gusta la investigación. Esa es como mi área. Y si tuviese que trabajar en un futuro, sería obviamente con personas autistas.
Conoce BQ Market, donde tu bienestar está a un clic. En este e-commerce encuentra todo lo necesario para lograr tu mejor versión, enfocados en buscar y ofrecerte productos, servicios y contenidos que te aporten en tu día a día. Visita www.bqmarket.com y déjate sorprender. Bueno, yo sé que tú generas contenido en redes sociales para concientizar e informar a las personas sobre el trastorno espectro autista, ¿cierto? Ujú. Sabes mucho de esto por experiencia propia, como lo estábamos hablando. Si nos podrías contar un poquito sobre esta condición, de cómo fue tu proceso de diagnóstico, cómo lo llevas actualmente. Ya, la verdad es que, bueno, sobre el autismo primero, es una condición del neurodesarrollo que afecta o interfiere en la forma en cómo procesamos la información y sobre todo en cómo sentimos el mundo. A, Mm, a la mayoría de las personas les gusta mucho esta idea de separar lo que sentimos de lo que en el fondo percibimos y cómo procesamos, etcétera. Va todo muy ligado, obviamente, somos cuerpo, claro. y esto de sentir de una forma distinta, obviamente va a generar que procesemos la información de una manera diferente. Mm, Por el tema, yo siempre digo que las personas que están en el normotipo, ¿cierto? Tienen un don que no valoran, que es maravilloso, que mm, es esto de tener la posibilidad, por defecto, mm, de determinar cuáles estímulos son importantes, relevantes para ciertos momentos y cuáles no. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasa, no sé, yo puedo estar aquí conversando contigo y de repente, por eso estoy con los audífonos, pues de repente escuché algo en la cocina y yo me distraje y me perdí totalmente de la conversación y mm, obviamente eso de parte de la otra persona se puede interpretar como que no me interesa y hay un montón de problemas de la comunicación, etcétera. Como claro. que en grandes rasgos es eso, es sentir diferente, ¿ya? Y de ahí viene todo lo demás, de procesar la información, de todo Mm, lo demás, pero lo primero es esto de sentir en cuanto a los sentidos. claro. La otra pregunta De, era, de cómo fue ah, cómo fue tu proceso, en el fondo, cómo, cuándo percibiste esto, que me cuentes un poquito más de eso. ya, yo la verdad es que en mi familia, por parte de papá, bueno, costó un poco percibirlo porque ellos son cuatro hermanos, de los cuatro son tres autistas, de los tres hay uno que es severo, entonces, y en los hombres, no sé si se nota más o la verdad es que los estudios están basados más en cierto tipo de autismo. Entonces, yo pasé como muy desapercibida, yo soy la primera nieta, primera hija, fui la primera como pasé muy desapercibida porque aparte yo nací con un problema severo en las caderas y tuvieron que operarme, estuve mucho tiempo como con yeso, entonces me demoré mucho en aprender a caminar, pero es porque nunca lo asociaron, caminaba en puntitas de pie, pero debe ser porque como tuvo un problema en las caderas, entonces está como, no sabe, entonces, porque el caminar en puntitas de pie es muy característico de las personas que estamos en el espectro autista. Mm, También tuve mucha terapia relacionada sobre todo con la parte motora, por mis caderas, etcétera. Pertenecí de hecho a una rama de la Teletón. mm, Eh, y en algún momento le hacen el comentario, pero a mi mamá, sobre un posible diagnóstico, pero en esos años el diagnóstico siempre llegaba después del colegio. Había una visión muy negativa del autismo, entonces era como bueno, en ese tiempo estaba el diagnóstico de Asperger, mm, no era, no, yo no calzaba para lo que era autismo. Entonces, era como, no, hay que esperar que la niña entre al colegio, que lleve por lo menos un año en el colegio, porque si no es ponerle una etiqueta a la niña. Entonces, porque está esa visión, ¿cierto? No, es que las etiquetas, cuando en claro. verdad yo digo, la etiqueta del autismo salva vidas. Pero, Mm, en fin, la cosa es que yo entré al colegio, hubieron un montón de cosas que sucedieron, pero para mi buena suerte, yo tenía una compañera que tenía dificultades de movilidad, ella andaba en silla de ruedas, entonces no podía salir al recreo, entonces a mí me daba terror el patio, entonces nos hicimos muy amigas y nos quedábamos juntas en la sala, entonces como que todo pasó
bien para mí en ese aspecto y logré pasar, digo, camuflada, por así decirlo, hasta la educación media, donde ya empezaron los primeros problemas de ansiedad, de crisis de pánico, de colon irritable, endoscopías, o sea, me buscaron por todas partes qué era lo que pasaba y no pasaba nada. Entonces llega el primer diagnóstico, ¿cierto? Que es ansiedad, después llega otro diagnóstico que era ansiedad social, después llegó depresión, después, cuando salí del colegio, estoy hablando de la media, vino la ansiedad, nuevo diagnóstico de ansiedad social. Después vino, ya fui mamá, la depresión posparto. Después ya había pasado mucho tiempo del posparto, entonces ya era la depresión. Que yo le decía a mi mamá, yo nací con depresión posparto, o sea, pero del posparto tuyo, o sea, de que nací, Mm. esto no tenía sentido para mí. Entonces, y después de la depresión vino otra vez el diagnóstico de ansiedad generalizada, hasta que ya a mis 20, voy a cumplir 30 años, y a mis Mm. 25 años, una neuróloga de mi hijo, porque mi hijo ya tenía 3 años y ya estaba mostrando los primeros rasgos Mm. de autista, me dice, sí, tiene que hacérselo, y me dice, mamá, tú también te lo vas a hacer. Y yo así como, ¿qué? No, pero si yo hablo, o sea, pero yo también tenía todos estos prejuicios, así como Mm. si yo hablo con la gente, tanto que me esfuerzo por que todo salga bien y tú me dices esto. Eh, y ahí ella me empieza a hablar y ahí yo digo, bueno, probablemente sí deba hacérmelo, me costó mucho asumirlo, mucho, por los mismos prejuicios que tenía. Llegó el diagnóstico de mi hijo primero y después ya vino el mío, que en verdad porque se supone que el diagnóstico, el proceso te hacen, no es una prueba, son varias, en mi caso se llaman A2, ADR, MCHAT, Ya. etcétera, y lo evalúa un equipo como multidisciplinar, Sí, porque sí. en la mujer es más complejo llegar al diagnóstico, por todo esto del rol de género, etcétera, y el camuflaje, camuflamos mucho más. Y nada, me dijeron, bueno, que era evidente, ni siquiera hubo que esperar mucho, en menos de un mes yo ya tenía el diagnóstico y llegué a una psiquiatra, dije, no voy a ir donde la misma neuróloga porque ella me va a decir que sí, obviamente, Mm. necesito que otra persona, y me fui a otra psiquiatra y ahí llega el diagnóstico definitivo. Eh, y la verdad es que al principio me asusté harto. Hasta que llego a la casa, me acuerdo, y se lo comento a mi familia, y mi familia Mm. fue como, ah, esa fue la reacción. Y ahí yo dije, yo pensaba que se iban a sorprender, o que me iban a cuestionar, o un montón de cosas que yo sé que suceden, y no, fue encontrarle un montón de explicaciones, y ellos mismos empezaron a hablarme de mí y a darme como explicaciones de mis propias actitudes, y ahí empecé a entender tantas cosas. Empecé a entender incluso, porque recuerdo que en el colegio una vez, grande ya, en la media, una Mm. compañera me pegó. Y incluso, si bien no lo comparto, eso no se hace, Mm. entendí por qué lo hice, porque en mi cabeza no tenía sentido. De repente llegó y me pegó. Y ahí dije, ok, a ella estaban hablando de burla sobre ella con un sobrenombre, y como yo no entiendo la burla ni entiendo los dobles sentidos, yo Mm. fui y le hablé directamente por su sobrenombre y por eso me pegó. O sea, si yo igual había hecho Claro. sin darme cuenta. Entonces, un montón de confusiones de la comunicación empezaron, por eso me pasó esto con esta persona, por eso esta persona se enojó conmigo. Entonces, Mm. vino un autoconocimiento tremendo y eso, ese fue mi proceso como diagnóstico en general. Encuentro tremendo que después de 25 años no sabías en el fondo esto. Y de todas maneras debió haber sido un verdadero alivio, ¿no? Sí, totalmente. Es que fue un alivio y más allá de ser un alivio fue una respuesta a tantas Claro. cosas que en mi cabeza no tenían sentido y que me provocaban de verdad, yo sí creo que viví en un profundo estado depresivo mucho tiempo, porque imagínate tratar de entender y no entender nada, y de repente Claro. te dicen, mira, lo que pasa es esto, y tú empiezas a ver y empiezas... Yo siempre doy el mismo ejemplo que tiene que ver con las figuras geométricas. Digo, tú vives en un mundo de círculos y vives intentando hacer un círculo y no te sale y no y ves un mundo de círculos perfectos y no puedes, no puedes, y de repente llega alguien y te dice, deja de intentar hacer un círculo porque tú eres un cuadrado. Esa es Mm. tu forma. Y de repente te miras y dices, wow, soy un cuadrado perfecto. Y empiezas a mirar y te empiezas a dar cuenta que hay un montón de figuras geométricas de muchas formas, no solamente cuadrados y círculos. Y ahí en el fondo dejas de ser un círculo descompuesto para transformarte en un cuadrado y vivir así. Claro. Ey, tú me mencionaste
algo un poco que me llamó la atención, que era respecto a que la etiqueta del autista puede incluso salvar vidas. Ujú. Eh, si me puedes contar un poco sobre eso. Sí, de hecho, esa es una frase que la vi hace 2 semanas y creo que le pertenece a Carolina Autista, no estoy segura, porque no se me ocurrió a Mm, mí ahora, la leí de ella, así que para que después no me culpen. Em, Sí, yo creo que es un diagnóstico que salva vidas por lo mismo que comentaba recién. Hay un mm, montón de círculos descompuestos. mm, Y cuando te llega esa etiqueta de cuadrado, logras identificarte y sentirte parte de algo. Y mm. decir, ok, todo esto me pasa y me pasa porque soy así, porque funciono de esta forma. No soy el raro, o sí soy el raro y la rara, pero con otro grupo de raros y raras igual que yo. Entonces, empiezas a abandonar un poco esta sensación de soledad constante, de incomprensión constante, porque ni siquiera eres capaz de pedirle al mundo que te comprenda porque tú no te comprendes a ti mismo, a ti misma, a ti mismo. Y de Claro, repente llega la información y ya todo tiene sentido. Por eso digo que salva vidas. tremendo. Bueno, nosotros tenemos una frase igual en Grupo CETEP que es más global, es respecto a la salud mental, que dice que conversar de salud mental en general puede salvar vidas, en el sentido de que hay mucho prejuicio, es un tema súper tabú y quizás si conversáramos más sobre salud mental, como se llama este podcast, Ujú. la gente podría acceder a tratamiento a tiempo, podría, en tu caso, por ejemplo, haber quizá llegado a un diagnóstico antes. Así Sí, que, de todas totalmente. maneras. De hecho, es súper extraño ¿Mm? igual cuando tú vas a un lugar, cuando yo voy a un lugar y siento que me miran extraño cuando hablo de las terapias. Y como, no, es que Mm. en terapia es como, y debiese ser más normal. Sí, de todas maneras. Bueno, en Chile hay un estigma súper grande de la salud mental, en Mm. general. La salud mental está llena de prejuicios y se suele etiquetar mucho a las personas que son parte de tratamiento o que incluso van a terapia. ¿Por qué crees que es tan tabú? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que hay muchas respuestas a esa pregunta en particular. No Mm, quiero, no quiero como caer, pero a ver, yo creo que uno, por lo menos en Chile, esa es una consecuencia de una época histórica de nuestro país donde se no, si me cuesta esa palabra, deslegitimizó, algo sí, así. sí, sí, Se le quita legitimidad, por así decirlo, a las emociones en general, claro. a la expresión de los sentimientos, a cuidarse. Y yo lo veo incluso en las generaciones anteriores a la de uno, cuando uno le dice, por ejemplo, no, es que estoy agotada, no quiero, pero yo voy a trabajar todos los días, a todo sol, de 8 a 8 y sin Mm, zapatos, y no sé, y pasaba por arriba de los cocodrilos, estoy exagerando. sí, sí, Pero a lo que voy es que está esta visión de que preocuparnos, ¿cierto?, por nuestra propia salud mental o preocuparse por la salud mental es algo que le pertenece a los enfermos mentales. Yo quiero dejar, exacto. quiero dejar Mm, súper en claro que el autismo, por ejemplo, no es una enfermedad, ya es una condición. Entonces, pero es algo que le pertenece. Entonces, si me siento triste o me siento abrumado, si en el fondo siento que necesito acompañamiento o asesoría, reconocerlos de débiles. Por algo de la generación o las últimas 2 generaciones se nos conoce como la generación de cristal, porque somos la primera mm, generación que le empieza a dar importancia a la salud mental, cuando la salud mental es fundamental en cualquier espacio y en cualquier lugar, incluyendo los espacios laborales, por ejemplo. sí, Los mismos colegios ni siquiera tienen políticas de psicología organizacional, por así decirlo, y funcionan así como a la vida, y con puras políticas de higiene, y si es que. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Yo creo que es consecuencia de una época histórica muy dura y muy traumatizante que en el fondo le ha quitado legitimidad al autocuidado. de todas maneras. Pasa un poco que no hay salud sin salud mental, o sea, a veces la gente lo separa mucho, pero es una sola cosa. Es una sola cosa. Yo vengo Mm. saliendo de una urticaria por estrés y fue horrible.
Y bueno, todo es, al final está todo conectado. Pasa que, no sé, pues, Ujú. nosotros estamos nerviosos, pero nos suba las manos, o nos duele la guata, o nos duele la cabeza, Colon irritable. cosas así. Entonces, está todo sumamente conectado. Quería hablar un poquito sobre tu paso a las redes sociales, ¿cierto? Porque tú eres muy conocida en TikTok, donde generas contenido para concientizar respecto al TEA. ¿Qué te impulsó a esto y cómo ha sido la experiencia? Ya, ¿qué me impulsó a esto? Yo creo que mi experiencia con, no tanto conmigo, sino con mi experiencia como profe, como mamá. Mm, Yo hacía contenido en redes sociales. Yo empecé a hablar de, bueno, nosotros en la comunidad nos gusta hablar de EA, mm, espectro autista, como que le sacamos, le hacemos el quito un poquito a la T. ya. Eh, y, y yo hacía contenido en redes sociales, tenía casi 100.000 seguidores en TikTok, pero no, nunca hablando de mi condición. Hablaba de, no sé, de justicia social, de educación, de equidad. También hablaba de Claro. inclusión, pero nunca desde la primera persona. Porque sentía que, o sea, en verdad me daba miedo que me pudiesen juzgar, que no sé, que de repente un apoderado se topara con un video tuyo y dijera, uy, esta es autista y está con mi hijo, ahí como típicos prejuiciosos. Y es Eh, TikToker. claro, y bueno, y la verdad es que no usaba esa plataforma para hablar de mi condición, pero me pasaron tres cosas. Primero, llega el diagnóstico de mis hijas. Salvador tenía ese diagnóstico, pero a mi Salva se le nota así como, se le nota su autismo. En cambio, yo sabía que las niñas, por el hecho de ser niñas, eh, podían tener más dificultades, aunque no ha sido así, porque igual nosotros la hemos criado, lo hemos criado igual. Entonces, Mm, no se me ocurrió pensar en eso también, pero bueno, eso es aparte. Lo mm, segundo tiene que ver con que yo tuve un estudiante en el colegio que trabajaba antes que era evidente también para mí porque eh, sé cómo funcionamos, por así decirlo, por ende no me es tan difícil identificar a una persona. Incluso antes de tener el diagnóstico, yo decía así como solo, ya, pero eso es otro tema, no te vayas. Ya. mm, Y la cosa es que cuando yo nunca quise comentarlo porque con la familia de este pequeño, porque hay muchos prejuicios igual, ¿cierto? Yo creo que la mm, educación y la neurología en cierta parte hicieron mucho daño en un momento donde se sobremedicó estudiantes, donde los profesores casi que exigían, ¿no? Que si no viene con el medicamento, no viene al colegio, y se mm, podía, porque yo lo vi. Eh, entonces, prefería no abordar el tema y trabajarlo desde otro punto, pero hasta que un día la mamá llega y me comenta, me dice, mi hijo tiene un diagnóstico mm, y es nuevo y lo entregan en el colegio. Yo entro a la sala de profesores y estaban todos comentando que era imposible, que eso era, que debía ser un diagnóstico falso, porque las personas autistas no eran de tal o cual forma. Y yo lo único que pensaba decía en mi cabeza, ¿cómo hablarán ellos de mí, o hablarían de mí, si es que yo les dijera, porque yo nunca lo comenté ahí, que yo soy autista? O sea, mm. si no le creen a él que es evidente y es un niño y que tiene un montón de rasgos, a mí menos. O sea, yo me acuerdo que me quedé en silencio y me sentí tan eh, como chueca, por así decirlo, no chueca, Mm. pero me estaba haciendo como ileal, dijo. Estaba siendo Está bien. leal conmigo misma. Entonces, era, no sé, me sentí muy mal. Mm, Y después me empezó a pasar que estando en mi trabajo y todo, empezaba a enganchar muy bien con este tipo de estudiantes, este tipo de estudiantes somos. mm, Y también se me pedía mucha colaboración porque algo pasaba conmigo que yo podía tener o podía lograr estrategias para trabajar con. Y mm, ahí dije, no, pues yo esto tengo que compartirlo con todo el mundo. O sea, o sea, yo aquí lo que hay que hacer es pavimentar el camino para los autistas que vienen. Entonces, porque mis hijos sí son importantes, los más importantes para mí, pero no son los únicos autistas en el mundo. Entonces, ahí yo dije, ya, voy a hablar de mi diagnóstico. Y en ese momento tenía como 80.000 seguidores. Dije, cuando llegue a 100.000 voy a hablar de mi diagnóstico porque yo no quiero hacerla, hoy la siguen porque es autista. No, yo quiero hacer, hoy esta mina, qué fea la palabra, esta tipa es
comparte un contenido muy genial y aparte es autista, pero eso es como aparte y ¿Mm? eso igual puede que me haga interesante porque es parte de mi identidad, pero no es lo principal, no a la lástima, sino... Entonces, claro, llegaron a 100.000 seguidores y ahí dije ya, este es el momento y ahí empecé a hablar ya en primera persona. Y empezaste a tener mejor feedback de la gente, porque empezaron a subir tus seguidores y empezaste a generar más contenido sobre ti, hablando como en primera persona. Claro, Eh, me pasó que yo en muy poco tiempo había llegado a los 100.000 ¿Mm? y que desde que empecé a hablar de autismo creo que ha ido creciendo un poquito menos, pero sí, pero sí como dices tú, sí hay más feedback, sí hay más Mm, como interacción, por así decirlo. claro, sí. O a lo mejor los seguidores, el número de seguidores no sube tan rápido como subía antes, pero sí el número de visitas, por ejemplo. Y eso significa que igual llego a más gente. Entonces, y principalmente a gente que necesita a lo mejor escuchar alguna de las cosas que digo, quizás. Mm. Y bueno, tú también en tus redes sociales integras a tu hijo, ¿cierto? A tus hijos, hijes, em, que como me contabas, algunos tienen la condición de TEA, uno, si no me equivoco, ¿cierto? Los tres. Los tres. ¿Cómo ha sido para ti como madre? Y si ha sido más fácil para ti esto ya que lo viviste un poco en carne propia. Em, La verdad es que yo siempre digo que yo no sabría ser mamá de una persona no autista. Mm, Es súper extraño porque es mi concepción de mundo. O sea, por ejemplo, yo cuando veo a alguno de mis hijos que está en cierta situación y como no, lo que le pasa es esto y la gente que así como no sé, el mismo hecho, yo me acuerdo cuando yo era niña, amo a mi mamá, mamá no te estoy funando, pero el hecho, no sé, yo sentía el agua muy caliente, yo me mm, quemaba con el agua y mi mamá decía, pero hija, si está bien, y pensaba que era el show porque no me quería bañar. mm, Entonces yo ahora veo a mi hijo, por ejemplo, en Salvador, cuando me dice, mamá, está caliente, y sí, está caliente, entonces vamos a comprar un termómetro, porque incluso un día el Salvador me dijo, mamá, es que, discúlpame, pero es que mi cerebro funciona mal, me dijo él, porque él mm, sentía el agua más caliente y yo no la sentía tan caliente como él en ese momento. Entonces yo le digo, bueno, no funciona mal, tus sentidos son distintos a los mm, míos y distintos al de cualquier otra persona y está bien, o sea, vamos a regular la... Entonces logro generar acuerdos como que la gente tiene muy en la mente esto de nosotros las personas autistas tenemos demasiado conflicto con la idea de autoridad, de actuar porque sí. mm, Nosotros necesitamos que todo tenga sentido en nuestra vida. Entonces, mira, tienes que copiar lo que dice la pizarra, porque en verdad si tú copias esto, va a ayudar a tu manito a que tenga más flexibilidad y después con el tiempo vas a desarrollar la motricidad fina y son a lo mejor súper técnicos, pero lo necesitamos. Que no es lo mismo que es que tú tienes que copiar la pizarra porque yo soy la profesora y yo mando y si no te anoto, claro. anótenme, punto. Entonces, Mm, es como, ¿y qué va a pasar si me anota? Entonces viene esto que ahora le llaman como el desafiante, oposicionismo desafiante, que es muy característico también de las personas, pero yo siempre digo que es más nuestro conflicto con la autoridad. Entonces, logramos como tener ese enganche. Mis hijas aún son averbales, ellas ya van a cumplir 4 años, mm, no pronuncian palabras aún. Probablemente lo hagan, probablemente no, pero sí se comunican. En cambio, yo veo muchas las mamás no autistas de niños autistas que están, es que quiero que hablen, porque si no hablan, y su hijo se está comunicando un montón. Entonces, ¿cómo va a querer mm, hablar ese niño si se está comunicando constantemente, pero a su mamá no le importa porque solo quiere que hable? Obviamente va a tener frustraciones en el área comunicativa y no va a querer hablar porque no le sirve de nada. Me intento mm, comunicar, no me toman en cuenta, entonces mejor grito, porque cuando yo grito, mi mamá me escucha. Entonces, como con esos detalles, yo creo que ha sido mucho. Y en cuanto al tema de las redes sociales, la verdad es que de repente se me olvida y siento que todavía tengo este Instagram como familiar y somos así como, mm, ah, una foto, no sé qué. Pero trato de exponerlos lo menos posible. claro. De hecho, he borrado cosas que tenía para atrás, típico mamá chocha, subiendo fotos con los hijos, no sé qué. He tratado como de borrar un poco, respetando, a menos que de repente Salvador me dice, mamá, grabemos un video, y ahí como que digo, ya, grabémoslo, y muchas veces se lo subo privado. Pero, pero eso, en realidad, me ha jugado a favor ser mamá de autistas. Qué bueno. Ya para ir cerrando, tenía un tip de salud mental de nuestro psicólogo, ya se nos fue el tiempo súper rápido, de Edwin Wolf,
que es psicólogo de CETEP, que nos comparte una técnica para manejar la frustración, ¿ya? Dice el maletín de las emociones, ¿ya? Dice que cuando tengas pena hay que pensar en un buen momento o en un recuerdo que puede ser salvavidas. Cuando tengas enojo, el sentido del humor sirve para combatir la rabia. Cuando hay obsesión, cantar sirve para desdramatizar la obsesión. Y cuando sientas angustia, tomar una decisión radical o conversar sobre una posible decisión va a ser más fácil. Y ya por último, tengo algunas recomendaciones de tu lado para que nuestros seguidores te conozcan un poquito más, que nos compartas alguna cuenta que tú sigas, alguna cuenta de redes sociales quizás, puede ser la tuya incluso, alguna que saques tips o algún buen contenido, por ejemplo, y Eh, alguna película o algún libro que hayas leído durante el último tiempo, más que tu favorito, ¿cierto? Que vimos al principio. Ya. Sobre alguna cuenta, la que me gusta mucho y siempre recomiendo harto es la cuenta de Insurgencia Autista. Es ¿Mm? un grupo de personas autistas, bueno, ellos son de Argentina, em, que, que siempre están compartiendo tips. Hay una página muy, muy, muy buena que se llama Meme en el Espectro, que es de una ¿Mm? chica y ella sube puros memes y que son maravillosos porque se cree que nosotros no tenemos humor. ¿Mm? Y yo creo que nuestro humor es un poco distinto, quizás, es muy literal. Entonces, es muy buena la página, me encanta. Eso es como... Ah, y ahora una página nueva, bueno, también está Plantea 9 en Instagram, que es también de personas autistas y profesionales autistas también. Y la última, pero que esa es nueva, que está por salir pronto, que es stand-up, algo así. O se me olvidó el nombre. Ah, qué mala. Pero somos un grupo de personas que estamos empezando a hacer stand-up. Ah, ya. Pero somos tres personas en el espectro autista y se pueden ir sumando más. La verdad es que la idea es ir agarrando habilidades sociales y son talleres que se van haciendo los domingos. No tienen ningún costo, simplemente porque, no sé, nos divertimos. Y eso como en general. En cuanto a un libro que haya leído el último tiempo, la verdad es que Sí. hoy hace tiempo que no leo porque estoy como de cabeza leyéndome el DCM5 y no creo que un libro que No, no valga la creo. pena como recomendar, así como en general. Pero, a O ver, puede ser una película también. sí, una película. Hoy es que hay muchas buenas y siempre me bloqueo en último momento. Pero me gusta mucho Bordados, que también es de la ¿Mm? misma creadora de Persepolis, que es un cómic, sí, es una tira de cómics. Que me Ya. gusta. Pero ese sería, probablemente cuando terminemos acá voy a decir, "Ay, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije esto?" Pero ya. Oye, no, pero súper. Quiero decirte que me encantó este episodio. Aprendí un montón. Así que te agradezco mucho tu participación. Es algo de que quizás no sabía tanto y probablemente muchos de nuestros auditores tampoco lo sepan. Así que darte las gracias por haber estado. No sé si quieres dar algún mensaje a nuestros auditores respecto al autocuidado, ¿cierto? Que conversamos sobre eso, lo importante es hacerse Ujú. cargo. Sí, bueno, primero, gracias en el fondo por la invitación. Yo siempre agradezco todos los espacios de visibilización en primera persona. Creo que aún sí, pues estamos un poco al debe con el tema de escuchar a las personas autistas o de comunicarse, porque no todas usamos el lenguaje como herramienta de comunicación. Eh, y yo agradezco direccionar el mensaje hacia la primera persona, de verdad que Mm. sí. Eso en primer lugar. Y en segundo, sobre el autocuidado también, bueno, lo que mencionaba recién de las maletas y todo eso, es un tip súper bueno, siempre considerando también antes el vivir esa emoción. Hay un montón de emociones que no nos gusta vivir y que es válido no querer vivirlas, pero que merecen ser vividas también. Si no las viviéramos, no sabríamos identificar aquellas que sí nos gusta vivir. Entonces, Mm. también tenernos paciencia, tenernos cariño,
y entendernos, así como empatizamos tanto de repente con la tristeza de otro ser humano, empatizar también con la propia y respetar nuestros propios espacios. Y eso como en general, darnos permiso para sentir. Perfecto. Bueno, como te digo, me encantó este episodio. Muchas gracias. Fue muy lindo y también, como te dije, pude aprender un montón. Y nada, pues el llamado es permitirnos sentir también. Así que Sí. un abrazo, nos estamos viendo y que te sigan en tus redes sociales, si las Eh, compartes. sí, si quieren. Ajá. Es que es difícil porque es Miss Missghili. Miss Gigli. Ya, Bueno, en Twitter, en Instagram y en TikTok. perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Conversemos de Salud Mental. Acuérdense de seguirnos en Spotify y en YouTube. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Grupo CETEP.